para las ofrendas. Aquí no levantamos diezmos, levantamos ofrendas. En el Antiguo Testamento estabas obligada a dar el 10% de todo lo que tuvieras. Jesús cumplió toda la ley y para nosotros la ley dejó de estar vigente. Nosotros ya no estamos obligados a dar. Dios dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Si tú entendiste lo que nos dijeron en el tiempo de las ofrendas, lo que yo te predique va a ser lo mismo. Porque es lo que Dios hace. Nos pone a todos en el mismo espíritu y empezamos a hablar de lo mismo. Así que vamos a iniciar, abre tu Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1. Si por alguna razón no trajiste Biblia, entonces aquí lo vas a ver. Santiago capítulo 1, verso número 22. No, 17, perdón. Una vez que hayas llegado a Santiago capítulo 1, verso 17, pones una marca ahí, ponte una pluma, pon un separador, pon tu dedo y vamos a hacer una oración. ¿Listos? Cierra tus ojos un segundo. Señor Dios y Padre nuestro, Señor, estamos delante de ti. Hemos levantado nuestra voz para alabarte, para bendecirte, para glorificarte con humildad desde nuestro corazón. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo, quien está a cargo de esta reunión, tome esta palabra, Señor, y la grave en la mente y en el corazón de todos los que estamos aquí presentes. El poder de tu palabra en nuestra genética espiritual, a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Va a estar interesante, aunque corto. No me quiero extender mucho. Hoy no me dieron de desayunar, así que... Santiago capítulo 1, verso 17 dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dice Santiago, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Así que dice el libro de Santiago, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de Dios, de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto es su palabra. A través de su palabra nos hizo nacer. Pastor, yo ya había nacido cuando empecé a leer la Biblia. Sí es cierto, pero no se refiere a tu nacimiento físico, se refiere
a tu nacimiento espiritual. Te voy a recordar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, llega Nicodemo y le dice a Jesús: Jesús, nosotros sabemos que vienes de Dios por las señales, los milagros, los prodigios que haces. Jesús le da una respuesta. No puedes ver al reino de Dios si no naces de nuevo. Para Nicodemo era una palabra totalmente incomprensible, fuera de lógica, fuera de razón. Tanto que le dice: a ver, Jesús, ¿cómo un hombre viejo como yo puede volver a entrar al vientre de su madre? O sea, no digas eso. Es una tontería. Jesús le dice: lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y dice el libro de Santiago que el don perfecto, el regalo perfecto de Dios, es su palabra, con lo cual nos hizo nacer espiritualmente para que seamos parte de sus primicias. Por eso dice en el libro de Corintios, en el capítulo 2, 5, 17, no vayas, ya lo conocemos. Salud. ¿Con qué? Salud, salud. Segunda de Corintios 5, 17 dice: el que viene a Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todos van a ser como Esteban. Nuevas. Esa palabra, nueva criatura, nueva creación, se refiere a la creación espiritual de Dios en el ser humano. Y todo viene por el don perfecto, por el regalo perfecto de Dios, que es su palabra. Lo que es más, vamos a ir más allá. Efesios capítulo 1, verso 13. Si me lo quieres poner abajo, por favor. 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de vuestra, ¿qué? Salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así dice la palabra de Dios: cuando nos convertimos en una criatura nueva, en una creación nueva, cuando nacemos espiritualmente, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, viene a morar dentro de nosotros. La naturaleza misma de Dios viene a vivir, a morar, a habitar dentro de nosotros. Y entonces nosotros, en ese momento, somos sellados por el Espíritu Santo para la vida eterna que empezamos a vivir desde el día que creímos. No es la vida eterna que vamos a vivir después de que morimos. La vida eterna que vamos a vivir después de que morimos se llama vida futura. La vida eterna es la vida que estamos viviendo ahorita, en este momento, que creemos en Él. Estamos viviendo nuestra vida eterna. Y si vives bien tu vida eterna, vas a vivir bien tu vida futura. Pero la vida que Dios nos da es para aquí y ahora. En ese momento, con la persona que vives, con la persona que te peleaste, con la persona que no te cae muy bien.
Bueno, aquí no hay muchos de esos. Con la persona, con lo cual, cuando la nombran, el hígado se te hace así, mira. A nadie se le hace así el hígado aquí, ¿verdad? No, a nadie. No se le hace así porque ya lo traen así. Entonces, esa naturaleza divina que vive en nosotros, que vino a nosotros porque creímos la palabra de Dios, ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios, esa vida nueva, nos hace vivir aquí y ahora en nuestra eternidad con la guía, con la inspiración que Dios nos da en nuestra vida para que sepamos, primero, lo que Dios nos ha concedido y segundo, lo que Dios quiere de nosotros. Muchas personas me dicen, pastor, yo quisiera hacer la voluntad de Dios, pero ¿qué cree? Pues no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. A ver, despacito. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios, pero no sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? No, pastor, pues no sé porque nadie me lo ha dicho. Y entonces el Espíritu Santo que vive dentro de ti está mudo. Se tapó la boca para entrar en tu vida. No. El Espíritu Santo que vive en tu interior te habla constante y permanentemente para que sepas lo que Dios te ha concedido y para que sepas lo que Dios quiere de tu vida, lo que Él tiene planeado hacer contigo. Toda persona que está aquí, que ha nacido espiritualmente, nació espiritualmente por un objetivo que Dios tiene para ti. Ay, pastor, yo soy cristiano desde hace 10 años y todavía no sé qué es lo que Dios quiere de mí. Amado hermano, necesitas leer un libro que se llama Biblia para que tú sepas lo que Dios quiere de ti. Porque la palabra de Dios es lumbrera, es luz para que yo sepa en dónde estoy parado y lumbrera que me enseña el camino que Dios quiere que yo transite. ¿En dónde está? En la palabra de Dios. ¿Cuántas veces lees la Biblia? Algunas personas me dicen, mire pastor, yo tengo un calendario que dice, lea la Biblia en un año. Entonces leo 2 versículos del Antiguo Testamento, leo un versículo de Salmos, un versículo de Proverbios y 2 versículos del Nuevo Testamento todos los días. Ah, padrísimo. Cuando tú leas 2 versículos de la historia o la vida de algún personaje bíblico, vamos a poner David, vamos a poner Salomón, vamos a poner Josué, ¿ya entendiste la vida de esa persona? Jamás. Jamás. Y si lees 2 versículos de Corintios, ya sabes por qué Pablo escribió esa carta a los primeros cristianos en Corinto. No. Ya se has pasado 10 años y no te ha sido de alimento la palabra. Por eso no sabes qué es lo que Dios quiere de ti. Porque no sabes cuál es el camino que Dios tiene trazado para ti. Dice el libro de Santiago, a ver, otra vez, Santiago 1,
19. Por eso, mis amados hermanos, sí, todo hombre sea pronto para oír y tardo para qué. Ay, ay, ay. Ahí va la pedrada. Tienes que hablar cuando mucho la mitad de lo que escuchas. Cuando mucho. Por eso tenemos 2 oídos y una sola boca. Hay muchos que hablan 5 veces más de lo que oyen, 5 veces más de lo que escuchan. En mi tierra se le llama chismear. Aquí no sé, entre nosotros no sé, eso no existe. Si estamos hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, no escuchamos, no escuchamos, no escuchamos, no escuchamos, no escuchamos. Cuando queremos platicar con Dios y hablamos más de lo que escuchamos, entonces lo único que hacemos es: Dios, te pido, 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 te pido y te pido. Y al final, gracias por escucharme. Se acabó la oración. Se acabó la conversación. Y te voy a preguntar algo. ¿Algún día le pides a Dios algo diferente? Dios está aburrido. Siempre le pedimos lo mismo, chicos, lo mismo. Cambia a mi esposa. Cambia a mi esposo. Que mis hijos entiendan. Que mis hijos obedezcan. Que todos tengamos salud. Que nos des prosperidad. Que le pongas el pie a la vecina que me cae gorda. ¿Qué otra cosa le pedimos? Lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Dios nos escucha lo mismo, sí, nos escucha lo mismo. Porque Él siempre tiene su oído presto a nuestras oraciones. Pero dice el libro de Santiago, o dice el libro del Espíritu Santo, a través de Santiago, hay que ser pronto para oír y tardo para hablar. Es más importante oír lo que Dios tiene para mí que yo decirle a Dios lo que quiero de Él. Jesús dijo, palabras de Jesús, antes de que tú abras la boca, Dios sabe lo que le vas a pedir. Y en el verso 21 de Santiago capítulo 1, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. ¿Cómo es recibir con malicia? La palabra malicia viene del griego kika con K, que quiere decir malo, quiere decir malvado. Y recibir con mansedumbre
La palabra griega es paraotes, que es templanza, dominio propio, para escuchar la palabra que nos salva. Hay muchos que reciben la palabra con malicia. Hay muchos que reciben la palabra ¿Cuándo se recibe la palabra con malicia? Ahorita te voy a poner un ejemplo. Cuando escuchamos la palabra y la creemos o la ejecutamos a la manera de Frank Sinatra. ¿Cuál es la manera de Juan Sinatra? Si se la saben, ¿verdad? Eso todos lo sabemos todos, a mi manera. Dice el Espíritu Santo a través de Santiago, recíbela con mansedumbre, recíbela con templanza, recíbela con humildad, con dominio propio. Porque es la palabra de Dios, es Dios hablando. Y de la abundancia del corazón habla ¿qué? Dios mostrándonos su corazón a través de su palabra. Dios desnudando su corazón para ti, para mí, a través de su palabra. Vamos a poner un ejemplo de recibir la palabra con malicia, solamente un ejemplo, aunque la Biblia está llena de esto. Primera carta de Samuel, capítulo 15. Este no lo sabemos todos, por eso escogimos esta palabra. Primera de Samuel, capítulo 15. Te voy a poner en contexto. Saúl es rey en este momento, el primer rey que tuvo Israel, escogido por los seres humanos, escogido por los hombres, no por Dios. Y a través de Samuel, Dios le da una orden a Saúl. Ve a Amalek y mata a todos los amalecitas, todos. Y mata también su ganado. Saúl se tarda. Y se tarda mucho tiempo, Samuel se preocupa. ¿Y por qué Samuel se preocupa? Porque Saúl, antes de regresar, ¿qué crees que hizo? Se mandó a hacer una estatua, o un monumento, como tú le quieres llamar. Y además, después de haberse mandado a hacer la estatua, manda a hacer un desfile alrededor de la estatua. Para que todos sepan quién fue Saúl. Pues, ¿qué crees? Que Saúl no lo hizo. Saúl solamente fue a ver lo que Dios hizo. Pero Samuel le reclama a Saúl. 1 Samuel 15, verso 19. Dice Samuel, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vueltos al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl le respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas. Y entonces dice Saúl, mas el pueblo, no yo, el pueblo tomó del botín las ovejas y las vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. Le responde Samuel y dijo, ¿se complace Jehová tanto los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor
que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación y la rebelión, y como ídolos, idolatría y la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Así que Saúl dice, yo cumplí lo que Jehová me dijo. Yo obedecí, pero lo hice a mi manera. Lo hice en mi tiempo. Lo hice como yo quise. Eso se llama recibir con malicia la palabra de Dios. Veo la palabra de Dios y hago caso a lo que me conviene. Hago caso a lo que me gusta. Hago caso a lo que me acomoda. Pero si no me gusta o no me acomoda, hago como que no la oí, como que no leí bien ese párrafo, como que no entendí bien ese versículo, mejor me lo salto. Dice Samuel a Saúl, 1 Samuel 15, 22, le dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová, porque ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la ¿qué? Ese es el problema de hablar de más y oír de menos. ¿Cuál es el problema cuando tenemos más que decir que escuchar? No prestamos atención a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir prestar atención? Prestar atención. Atención viene de la palabra griega prosesio. Significa esfuerzo y devoción de pensamiento. Esfuerzo para realizar algo. Prestar atención significa un esfuerzo para entender lo que Dios me está diciendo. No de oídas. Porque entra por aquí y sale por acá. O entra por aquí y sale por atrás. Prestar atención es poner un esfuerzo para escuchar y entender lo que estoy leyendo o escuchando. Si no nos esforzamos en nuestra mente para entender su palabra, la estamos recibiendo con malicia. Estamos introduciendo nuestros pensamientos en su palabra. Y entonces estamos poniendo levadura en su palabra, y un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Ay. Si Dios me conociera, no me estaría diciendo esto. Sí. Si Dios supiera cómo soy o lo que estoy viviendo, no me diría que me está bendiciendo. Muchos creen que la bendición de Dios es solamente para estar bien, para estar a gusto, para estar cómodo, para estar feliz, para estar rico, para estar próspero. No, de ninguna manera. La palabra de Dios es para los momentos difíciles, trágicos,
complicados, álgidos, de enfermedad, de necesidad, de escasez, es el poder de la palabra de Dios lo que yo necesito. Cuando estoy bien y cuando estoy guapo como yo te lo estoy platicando, la gente dice, ¿para qué necesito a Dios? Estoy padrísimo. Dios ya me bendijo. Me veo al espejo y digo, qué bonito soy, qué chulo soy, cómo me quiero. ¿Y entonces qué hago? Que la palabra la voy a entender a mi manera, lo voy a obedecer a mi manera, para buscar el resultado que a mí me conviene, el resultado que yo quiero. ¿Sabes a qué se le llama eso? Quitar honra a la palabra. Quitar honor a la palabra. Quitarle aprecio a la palabra. O despreciar la palabra de Dios. Pastor, como que no me conviene esta predicación. Como que yo esperaba otra cosa, ¿no? Qué bueno que esperabas otra cosa. Pero dice Samuel que si nosotros desechamos o despreciamos la palabra de Dios, Dios nos va a desechar y Dios nos va a despreciar. Ay, no, pastor, no me venga con eso. Estamos en el tiempo de la gracia. Sí, pero tú vas a entrar en un tiempo de desgracia. Y luego vas a venir conmigo y me vas a decir, pastor, es que soy hijo de Dios y mira, el vecino prospera y yo no prospero. Ay, caramba, ¿por qué será? Qué raro. ¿Por qué estará sucediendo? ¿Sí te has preguntado eso? ¿O nunca? ¿Por qué has desechado su palabra? ¿Por qué te ha hablado y te ha hablado y te ha hablado y te ha dicho y te ha dicho? Y tú estás muy atento a todo menos a su palabra. Y entonces resulta con que la prosperidad viene por otros lados y tú nada más la ves pasar. Pastor, yo soy hijo de Dios. Ciertamente. Dios jamás te va a desechar. Jamás va a dejar de ser tu padre. Pero como es tu padre, te tiene que guiar, te tiene que conducir, te tiene que enseñar, te tiene que disciplinar, porque es tu padre, porque el que no disciplina es bastardo. Y a veces un poco de escasez, un poco de enfermedad, un poco de dificultad, nos hace bien. ¿Por qué? Porque no hemos puesto la atención debida a su palabra. Acompáñame al Proverbio capítulo 1, verso 22. Y no quiero que te identifiques, no quiero que nadie me diga amén. ¿Alguien ha leído el libro de Proverbios? Entonces ya se sabe este versículo. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Es una pregunta que Dios hace. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia.
¿Hasta cuándo? Dice Dios, volveos a mi reprensión y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ay, qué romántico. Las estaba poniendo así como que, ¿no está mi esposa? ¿Hasta cuándo, simples? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me van a creer que me van a burlar? Dice Dios. ¿Hasta cuándo, burladores, se van a enterar de que a mí no me pueden burlar? Volveos a mi reprensión. Pon tus ojos en mí, yo pondré mi espíritu en ti y te haré entender, te haré saber mis palabras. No podemos ser simples todo el tiempo. Hay gente que es muy elocuente en su oración. Y cuando yo he oído gente que cuando va a orar a la hora de los alimentos, empieza con el libro de Génesis. Y tú que creaste a Adán y Eva y después los vestiste de pieles y después no sé qué, y después de que Caín mató a Abel y que tú lo perdonaste, y ya cuando va el Éxodo ya la comida está fría. Pero no es la elocuencia lo que Dios busca. No son las palabras lo que Dios busca. La sinceridad de nuestro corazón es lo que Dios ve. Podemos ser muy elocuentes a la hora de hablar o muy parcos para orar. Pero Dios ve nuestro corazón cuando lo elevamos a Él. Si lo elevamos con malicia, si lo elevamos con humildad, si lo elevamos con soberbia, si lo elevamos con orgullo. Recuérdate que Jesús dijo, a dos se acercaron a orar. Y uno de ellos dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como este. Se acercó a Dios con soberbia, con egolatría. Y el otro, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. No te merezco, pero vengo a pedirte. Y Dios vio el corazón de los dos. Uno era muy elocuente para orar porque conocía el Torah, y el otro era, tal vez, analfabeto. Pero no son nuestras palabras solamente, es nuestro corazón. Por eso dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 11. No, no es 11, no es 15, perdón. Es 13. 13, 11. Dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dice el apóstol Pablo, hay un cambio muy fuerte en el niño espiritual y en el hombre espiritual. ¿Qué es lo que cambia
Cuando yo era niño hablaba como niño. Cuando seas maduro cambia el lenguaje. Cuando yo era niño pensaba como niño. Cuando se es maduro cambia nuestro pensamiento. Y cuando era niño juzgaba como niño. Cuando se es maduro cambia el criterio. No podemos ser simples todo el tiempo, ni podemos ser niños todo el tiempo. ¿Qué hace un niño cuando te habla y te pide algo? Quiero, quiero, quiero y quiero. No quiero, no quiero, no quiero. Tengo 3 nietos. Les llevo a la juguetería y agarran 5 juguetes. ¿Cuál vas a querer? Todos. Escoge uno. No, abuelo, todos. Cómete tu sopa, no quiero. Ven a comer, no quiero. ¿Quiere un dulce? ¿Quiere un chocolate? Y todos quiero y no quiero. Mira, que somos tan simples que somos como niños. Somos como niños. Le decimos a Dios solamente quiero y no quiero. Tan simples y tan niños somos que no podemos sostener una conversación. Cuando oramos, quiero, 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 y no quiero, no quiero y no quiero. No quiero que prosperes al vecino porque me da una rabia. Híjole. Mira, ya se compró un carro nuevo y yo todavía no. ¿Qué te crees, Dios? ¿Me olvidaste? Tenemos que dejar de pensar como niños, tenemos que dejar de hablar como niños, tenemos que dejar de juzgar como niños. Porque somos muy fáciles para juzgar por las apariencias. Nos salen pensamientos express. El domingo pasado me dijo una persona, pastor, ¿qué no tiene otro pantalón para los domingos? ¿Me estás diciendo a mí? Es que siempre trae el mismo, pastor. Si quieren nos hacemos una cooperacha ahí para ver si... Juzgamos todo. Juzgamos la ropa, juzgamos al peinado, juzgamos el olfato. Ay, ese viene del menudo. Ay, usa Avon. Juzgamos como niños. No podemos ver más allá. No ha cambiado nuestro criterio para juzgar. Primera de Corintios 14:20 está en tu Biblia, el capítulo anterior. Dice el apóstol Pablo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Seáis niños en la malicia,
pero maduros en el modo de pensar. Maduros en el modo de pensar. Un esfuerzo en nuestra mente, perseverar en el entendimiento. Un esfuerzo en nuestra mente, perseverar en nuestro entendimiento para entender y comprender y cambiar nuestra manera o nuestro criterio para juzgar. ¿Estamos bien? ¿O predicamos otra cosa? ¿Y quién predicamos sobre Jonás? ¿No? Le dieron una palabra y dijo, mango, yo voy para el otro lado. Eso es escuchar la palabra con malicia. ¿Sabes qué dijo Jonás? No voy a Nínive porque los vas a salvar y no quiero que los salves. Y de veras que no quiero. Tú quieres, pero yo no. ¿Creerás que he conocido muchos Jonás? ¿De veras? He conocido muchos que dicen, tú quieres esto, pero yo no lo quiero. Y no lo voy a hacer. ¿Y qué crees? Que a Dios se le obedece o por amor o por quebranto. ¿Quién escoge? ¿Quién escoge? Muchos dicen, como dice Gustavo, Señor, lo que tú digas, siempre y cuando sea a mi manera. La pregunta es, ¿cómo se madura en el pensamiento? ¿Cómo voy a madurar en mi pensamiento? ¿Quieres saber cómo? El Espíritu Santo nos dice, Hebreos capítulo 5, el versículo número 12. Muy clara la respuesta del Espíritu Santo. Así dice la palabra de Dios. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es ¿qué? Niño. Porque es niño. No ha crecido, no ha madurado. No se le puede enseñar la palabra en profundidad, porque no la va a entender. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No se refiere a los sentidos físicos, porque todos tenemos los sentidos físicos bien ejercitados. Hay gente que ve hasta lo que no le conviene. Hay gente que oye hasta lo que no se dijo. ¿Qué quiere discernir? ¿Qué quiere decir? Tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento.
¿Qué quiere decir la palabra discernimiento? La palabra discernimiento viene del griego anakrinos con K, que quiere decir distinguir, separar, investigar, escudriñar, examinar. Tiene los sentidos disciplinados en distinguir, en investigar, en escudriñar, en ir más allá de la superficie, más allá del exterior, más allá de la envoltura. No solamente ven la envoltura del chocolate, ven el chocolate y se lo saborean. Y saben que dentro del chocolate hay una cereza. ¿Qué quiere decir esto? Saber separar la verdad de las apariencias. Saber separar la verdad de las apariencias. Jesús enseñaba con mucha frecuencia esto. Ahora le llaman metafísica. En aquel tiempo, claro que no se le llamaba metafísica, la enseñanza de Jesús. Jesús nos enseñaba a separar la verdad de las apariencias. Se encargaba de enseñarle a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba a separar la verdad de las apariencias, para que maduraran en su pensamiento. Yo creo que a ustedes no es necesario que se los platique. Pero como se está grabando, para la gente que no está aquí y que está escuchando, vamos a ponerles pequeñitos ejemplos de cómo Jesús enseñaba a sus apóstoles, a sus discípulos, la importancia de separar la apariencia de la verdad. Mateo capítulo 23, verso 25. Nadie se identifique. Amén. Porque empieza, ¡ay! De vosotros escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas. Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? Una cosa es lo que te vistes y otra cosa es de lo que estás lleno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda ¿qué? Inmundicia. Etcétera, etcétera. Y sigue enseñando a separar, a distinguir la verdad de la apariencia. Mateo capítulo 7, vamos al verso número 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? Ovejas. Pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Aguas, aguas. Parecen ovejas, pero por dentro son lobos. Y dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvos de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede
el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Tener los sentidos disciplinados en aprender y a distinguir la verdad de la apariencia, lo bueno de lo malo. Ahí es en donde entra la madurez espiritual. Cuando con nuestra mente dirigimos, escudriñamos, investigamos antes de abrir la boca. A todos los dio risa, ¿verdad? Está padrísimo esto. ¿O quieren que prediquemos otra cosa? Lucas 21, 1 al 4, ya no quisiera decirlo, pero lo voy a tener que mencionar porque es una cita que me dio el Señor. Pero ya se declaró aquí. Por una persona que estuvo aquí hablando antes que yo. Dice la palabra de Dios, levantó los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, 2 pesos. En mi tierra decían 2 varos. 2 pesos. Y en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. A ver, Jesús. Vamos a empezar otra vez. 21. 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y digo, en verdad que esta viuda pobre echó más que todos. Y entonces los discípulos dijeron, 2 blancas. ¿Es más que todo lo que echaron los ricos? A ver, Jesús, ¿fuiste a la primaria? ¿Te enseñaron números? ¿Aritmética? 2 blancas es más que todo lo que echaron los ricos. ¿Qué dice la apariencia? ¿Qué dice la envoltura? Que lo que echó la viuda es nada comparado con lo que echaron los ricos. ¿Qué dice la verdad? Los ricos echaron sus obras. La viuda echó todo, su corazón y su sustento. Ahora le llaman metafísica. Jesús lo enseñó. Tener los sentidos disciplinados en el entendimiento entre lo falso y lo verdadero. Tener los sentidos disciplinados, entender lo que hay detrás de la envoltura. ¿Alguien dice amén? Amén. El otro día llevé a mi nieta, y me encanta hablar de mi nieta y de mis nietos, y llevé a Pablito y a Karina a un lugar donde, y a Daniel,
en un lugar donde venden de todo, chucherías, y venden muchos juguetes chiquitos, envueltos. Y entonces, cada quien escogió su juguete. Cuando fuimos a la caja, siempre les digo, pongan todo ahí. Una vez que nos cobren, entonces ya pueden tomar y ya es suyo. Entonces Pablo dijo, Abu, yo tengo dinero, yo lo pago. Sacó una moneda de 2 pesos y me la dio. Y le digo, ¿no tienes más? No, Abu, pero con esto lo puedes pagar. Yo lo pago. ¿Sabes qué entendí? La responsabilidad de ser varón. En la edad de 4 años. Su responsabilidad de ser varón y de entender lo suyo, para que yo no tuviera carga. Eso fue lo que yo vi. La muchacha de la caja le dijo, no te alcanza. Dije, sí, sí le alcanza y le sobra. Y le sobra para comprarle a su hermano y a su prima. Y saqué un billete por acá y se lo di. ¡Ay, mira qué buen niño! Le compraste a tu hermano y a tu... Y Pablito se sintió. ¿Sabes cómo Dios nos ve? Así nos ve. Hay quien echa todo lo que puede y hay quien echa todo lo que tiene. Y no tiene más. He conocido a mucha gente que se ha tenido que ir caminando. Y conozco aquí un matrimonio que se tuvieron que ir en camión. ¿O no, Daniel? ¿O no, Marta? Por echar todo lo que traían. ¿Sabes cómo Dios ve eso? Ahora pregúntale a Daniel y a Marta cómo se van. Se me invitan a comer platillos que dentro de la suma no puedo pagar. Discernir. Entender, distinguir, perseverar en el pensamiento para ver más allá de lo físico, más allá de la envoltura, para ver más allá de mis ojos. Entender más allá de lo que escucho. Hay una persona aquí ahorita, 2 personas, no quiero decir sus nombres, pero con mucho esfuerzo y dedicación traen alimento para nuestros hijos que están ahorita allá afuera. ¿Sabes cómo Dios ve eso? Tienen muchas cosas que hacer, y a lo mejor no tienen el dinero suficiente. Y lo dedican, y lo dedican, y lo dedican. No es ver la fruta, no es ver el alimento, es ver el corazón de quien lo hace. Distinguir, discernir, para madurar. Jesús nos enseñaba a no dejarnos llevar por cualquier pensamiento. Discernir con mente madura la verdad de las apariencias. Perseverando. No aceptando los pensamientos express que surgen de nuestros sentidos físicos. Y te voy a poner un
ejemplo que una vez ya puse aquí, hace algún tiempo, de una mente inmadura que se deja llevar por un pensamiento express. ¿Qué es un pensamiento express? Un pensamiento que surge así, de la nada, por lo que ves o lo que oyes. Te empiezas a imaginar cosas que no son y después, ¿sabes qué? Lo practicas como si fueran. Te voy a poner un ejemplo. Yo me acerco con Gustavo y le digo, mira, allá atrás está mi yerno, trae una camisa floreada, pero no me gusta que venga hacia la iglesia. Entonces, le quiero comprar una camisa, volteé a verlo. ¿Cómo qué talla crees que sea? 30 y simple. ¿Eh? ¿Qué color crees que le quedaría bien? Un azul marino. Azul marino. Yo creo que sí. Y entonces Paloma le dice a David, oye David, ¿ya viste al pastor? A mí se me hace que va a correr a su yerno. Y mira, lo está haciendo delante de todos. Y entonces David dice, ay, yo sí creo que el pastor sea capaz. Porque no lo conoces, pero se hablan cosas de él. ¿Y qué crees? Mientras Paloma le está diciendo a David, atrás de Paloma y de David hay un matrimonio que dice, oye, estos se están cuchicheando, pregúntales de qué se trata. ¿Verdad? Y entonces David les dice, es que ustedes quieren mucho al pastor, pero la verdad no quisiera decirles. No, ahora nos dices. Ahora nos dices, pues ¿cómo así no me dejas? Pues no me gustaría decirles, pero creo que van a correr al yerno. Qué tristeza. ¿Cómo crees? ¿Su yerno no va a correr? ¡Hijo de! ¿Cómo crees que lo va a correr? No puede ser. Hay que hablar con el yerno. Vamos a defenderlo. Oye, ¿y si nos corren a nosotros también? No, pues hay que decírselo a la iglesia. ¿Y qué crees que pasa? Como no se lo pueden decir a la iglesia desde el púlpito, ¿qué hacen? Oye, pues sabes que Daniel, que le tiene mucha confianza. Oye, Daniel, oye, Marta, fíjate que no queríamos decirte esto, pero a Paloma y a mí nos constan y qué difícil es decírtelo, pero te lo voy a tener que decir. ¿Y sabes qué dice Daniel? No me lo vas a creer, pero ya sabía que iba a pasar. Ya lo tenés yo en mi corazón. Dios ya me lo había dicho. ¿Ves qué fácil? Qué sencillo.
el diablo moviéndose en los pensamientos que nacen de los sentidos físicos, de ser niños y juzgar como niños sin entender, sin escudriñar, solamente por lo que vi, oí. Y Daniel dice, si me lo dice Paloma, es verdad. ¿O no, Gita? Sí, ¿verdad? Y entonces Daniel, porque quiere mucho a quién, a Eduardo. Y entonces los invita a comer. Ya conoce su lado débil. Los invita a comer y les dicen, ¿qué creen? Prepárense porque va a temblar la iglesia. ¿Cómo? Sí, ¿no sabes? Van a correr al yerno. Y si este es capaz de correr al yerno, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera? ¿Verdad? Mejor vámonos antes de que nos toque a nosotros también. ¿Pero qué crees que va a pasar? El próximo domingo, Emilio va a venir con su camisa nueva, la camisa nueva azul marino. Y le van a decir, oye Emilio, ten cuidado porque tus suegros, no, mira lo que me acabo de regalar. Te está preparando la puñalada trasera. Me gusta platicar en familia porque nos entendemos. Podemos hablar con palabras sencillas, palabras claras, solamente lo que dice la palabra de Dios. Y con peras y manzanas para que podamos entender. Hay gente tan niña que tienen un tropiezo y dicen, ya Dios me abandonó, ya Dios me dejó. Mejor me regreso a donde estaba, ahí por lo menos nadie me criticaba. Pero no sabes. El otro día, hace muchos años, estaba yo en una cantina y no vendiendo brownies precisamente. Y llegó una persona pálida y preocupada. ¿Y qué te pasó? Híjole, acabo de atropellar a alguien. ¿Cómo? Sí. Y mi esposa estaba muy enojada y me corrió. Pues no te preocupes. Allá sale uno, yo también me atropellé, no pasa nada, ven, acércate. Y se hace la chorcha. Y dice esa persona, por eso me gusta estar en las cantinas, porque aquí nadie me rechaza y nadie me juzga. Aquí me acerco a Gustavo y creen que estoy juzgando a alguien. Me acerco a Gustavo y platico con él y dice, míralo, míralo.
Ah, pues sí, con Gustavo, porque el pastor es tan viejo que conoció al papá de Gustavo. Y si es verdad, sí lo conocí. El pastor es tan viejo que le dio la primera paleta a Chabelo. ¿Hasta cuándo simples? ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza, dice el Señor? ¿Hasta cuándo burladores van a creer que se pueden burlar de mí? Sí, ¿saben que eso significa que me están corriendo? Vamos a tratar de terminar por lo menos esta parte. Una cita en segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Verso número 3. Dice el apóstol Pablo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ojo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo, ¿qué? A la obediencia a Cristo. Ojo cómo empieza. Pues aunque andamos en la carne, verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? El verso 5 dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. No pensamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Derivando argumentos, derivando pensamientos, imaginaciones espontáneos, imaginaciones express, pensamientos equivocados, pensamientos sin control, pensamientos injustos, desorientados, pensamientos falsos, pensamientos con engaños. Pensamientos que no tienen base sólida porque nacieron de los 5 sentidos. Esos pensamientos, que fíjate bien, cuando lo pensaron Paloma y David, tuvieron una emoción. Qué gacho, pastor, hijo de su... correr a su propio yerno. Pensamiento es su fundamento, que produce una emoción negativa. Un pensamiento que empieza a volar. ¿Por qué habrá sido? Se me hace que lo vieron con otra. Con otra camisa, desde luego.
empieza a volar el pensamiento. Que empiezan a volar las emociones. Empezamos a pensar mal y a sentir mal. Porque no hay un fundamento. El fundamento son mis emociones. Lo que vi, lo que creí que vi, y lo que pensé que creí que vi, y lo que sentí cuando pensé lo que creí que vi. Y se envuelven en una mentira, en un engaño. Transgiversa la verdad, transgiversa mi vida. Y no solamente mi vida, contamina a otras vidas. Dice la palabra de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra de Dios, en contra de su palabra. Altivez, la arrogancia, el orgullo y la autosuficiencia. La egolatría, la soberbia. Dice el Espíritu Santo a través de Pablo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a la palabra, a la obediencia a Cristo. Llevando toda palabra, llevando todo pensamiento cautivo. La palabra cautivo es la misma palabra que usó el apóstol Pablo cuando habla en Romanos 7. Dice, quiero hacer lo bueno y no puedo. No quiero hacer lo malo y eso hago. Porque hallo este mal, que hay una ley que obra en mis miembros, que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero hacer. Le llama la ley del pecado y de la muerte. Cautivo es preso, obligado. Y dice el apóstol Pablo, lleva preso tus pensamientos, lleva cautivados tus pensamientos a la obediencia a la palabra, a la obediencia a Cristo. Y entonces vas a madurar en tu manera de pensar, vas a madurar en tu corazón, va a cambiar tu criterio y va a cambiar tu lenguaje. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Por qué, déjame decirte que hay muchos que siendo niños, aunque tengan muchos años de cristianos, que siendo niños oyen la palabra, pero nada más la oyen, no perseveran en ella, no la escudriñan, solamente la oyen. Y solamente por oírla no la pueden caminar, no la pueden llevar a cabo. Te iba a poner ejemplos, pero no quiero ponerte ejemplos de eso. No tiene sentido que te ponga ejemplos de eso. ¿Y qué crees? Viven afanados, viven turbados, viven quejándose de todo y de todos. Le echan la culpa de su manera de vivir
a todos. Le echan la culpa al marido, a la esposa, a los hijos, al perro, al perico, a la pulga. Le echan la culpa al vecino, a la vecina, al trabajo, al jefe, al empleado, al compañero. Le echan la culpa al camión, al taxi. Le echan la culpa al semáforo, le echan la culpa a todo el mundo. Porque no han encontrado reposo en su vida. Hebreos capítulo 4, verso 1 y 2. En la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos 367 veces la palabra no temas. Pero aquí encontramos una vez la palabra temamos, tengamos miedo, tengamos temor. Temamos. Pues no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, a algunos parezca no haberla alcanzado. Verso 2. Porque también a nosotros se ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oírla. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. ¡Ay, pastor, eso está mal! Definitivamente eso está mal. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo ellos oyeron la palabra y no lo acompañaron de fe? No entiendo. ¿Oyeron la palabra? Tengo que tener fe. Sí. Ojo. Pero usaron la palabra al estilo sin otra. A mi manera. Y a mi manera no produce fe, porque Frank Sinatra no produce fe. ¿Y por qué lo oyeron a mi manera? Porque no escudriñaron. Porque no perseveraron en la palabra. Fueron niños simples. No hay fe, no hay descanso, no hay reposo. Isaías 26:3, y creo que con eso, no, ¿por qué vamos a terminar? ¿Alguien se quiere ir ya? ¿No? Si alguien se quiere ir, se aguanta. ¿O no? Isaías capítulo 26, verso número 3. Tú guardarás en completa paz. Fíjate, dice completa. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti que persevera, porque en ti amén. Ese es el descanso. El descanso de la palabra de Dios es que hemos confiado tanto en ti que te creemos y sabemos que podemos reposar. Yo sé que tú harás. Y lo dijeron aquí hace rato. Que tiene fe y confianza. Abre su corazón y da lo que tiene. Es una persona madura que sabe
Dios va a obrar, que Dios sigue obrando, que Cristo no ha muerto, que su Espíritu Santo vive en nosotros. Hace poco, par de meses, una persona y yo contrajimos, no es mi esposa, contrajimos salmonela. Análisis, salmonela, y tú, salmonela. Y me dijo, ¿qué vas a tomar? Solamente fe. Porque sé que Dios va a obrar. Sé que Dios va a obrar. Y yo puedo descansar. Y yo puedo reposar en su palabra. Porque tengo una fe madura. Pero el que no tiene fe, el que oye la palabra, pero no es maduro, no puede tener fe. Y me dicen, pastor, ¿y si Dios no me ayuda? Ahorita me río. Pero lo tuve que cachetear. Paz. Dame una razón, una sola razón por la que Dios no quiere ayudarte. Una sola. Yo te voy a dar 100 razones por las cuales Dios te va a ayudar. Creo que lo pusimos en peras y manzanas. Un tip solamente. ¿Alguien desea prosperar aquí? ¿Alguien desea ser prosperado? La manera más fácil. Todos hemos leído los salmos. El salmo número 1. Salmo número 1. Versos 1 al 3. Salmo número 1. Versos 1 al 3. Bienaventurado el varón, la varona, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué? Medita, persevera, escudriña de día y de noche. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Y todo lo que hace, ¿qué? No se entendió, ¿verdad? Y todo lo que hace, ¿qué? Por meditar en su palabra, escudriñar en su palabra, perseverar en su palabra día y noche. Muchos me han dicho, pastor, yo sé que Dios me quiere prosperar, pero no puede.
¿Por qué no podrá? Ahí dice, tercera carta de Juan, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como significa de la misma manera, en la misma magnitud, de la misma forma en que tu alma es prosperada. Si tú sigues siendo un niño espiritual, si tú sigues siendo un inmaduro espiritual, si tu alma no ha prosperado, ¿cómo le va a hacer Dios para prosperarte? Ay, pastor, entonces, ¿cómo le hago para que mi alma prospere? Salmo 1, verso 1, 2 y 3. Que medita en su palabra de día y de noche, y todo lo que haga, ¿qué? Prosperará. ¿Alguien que diga amén? Nos ponemos de pie, por favor. Yo sé que no es lo que esperabas oír, yo sé que no es lo que esperabas escuchar. Raúl, no es cierto que lo que diga Paloma y David, Raúl. Quisimos que fuera un poquito diferente, quisimos que fuera muy objetivo, quisimos que fuera muy corto, pero quisimos que fuera muy entendido. Y eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Así que le pedimos al Espíritu Santo que Él nos haga entender su palabra. Cierra tus ojos un segundo, Señor Dios, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el poder y la delicia de tu palabra. Porque verdaderamente tu palabra es delicia a nuestra alma. Que tu Espíritu Santo selle, que tu Espíritu Santo grabe. Seas tu Espíritu Santo en nosotros, siempre, todo el tiempo. Que nos des inspiración de su palabra y nos lleves a Cristo, cada acto, cada pensamiento. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a tener un canto, por favor.